Señoras y señores, bienvenidos, buenas noches. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Sean todos ustedes bienvenidos. El día de hoy recibimos al senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado y el líder, presidente de la Junta de Coordinación Política. Ahí mismo, senador, bienvenido, gracias por estar aquí. Al contrario, Leonardo, buenas noches, un saludo a todo el auditorio. Y aquí estamos para conversar. Gracias por estar aquí, don Enrique Quintana, buenas noches. Buenas noches, bienvenido, Ricardo. Gracias, Enrique. Hay muchos temas, la agenda es amplia y es robusta. Chilaquiles en Palacio, ¿estuvieron buenos esos? Estuvieron Hay muy poca gente que puede desayunar en un museo, hay que decirlo. La verdad es que es una dicha, es un privilegio estar en Palacio, en efecto. Es un museo, todos sus corredores, sus espacios. Se desaprovechó todo el tiempo, se usaba para efectos protocolarios, pero era muy agradable. Ahí desayuné con el presidente hace unos días, chilaquiles con pollo, chilaquiles verdes, frijoles negros zacatecanos. Ah, mire, hasta en su honor, senador, en su honor. Esos son los buenos, dicen. Y esos queques que nosotros los llamamos en Zacatecas unos cochinitos, que es un pan muy especial, muy comprimido. Claro. Los cochinitos, estos color café, que con café te los comes deliciosos. Muy antiguos, es una casi elaboración artesanal. Todavía se conserva en algunas panaderías. Pero agradable, pero sobre todo el contenido de la conversación. ¿Y qué tal la conversación? Buena, porque en principio yo he sido muchas veces legislador, es la primera vez que soy de mayoría, pero vi a un presidente de la República muy lúcido, estuvimos como 2 horas platicando porque teníamos rezago de conversación, déficit de plática. De temas. De temas, y conversamos incluso con anécdotas de la campaña y de su condición de presidente de la República y sus primeros momentos de experiencia extraordinarios. Entonces, estaba de muy buen humor, lo he visto de muy buen humor, con una claridad en los objetivos, con una lucidez en sus propósitos y con una meta que no declina, una meta que se ha propuesto de lograr construir un andamiaje político, jurídico y constitucional de lo que él ha llamado y que le hemos llamado también nosotros como parte de un movimiento, la cuarta transformación o el cambio de régimen en este país. Entonces, lo vi de verdad muy, muy bien y con mucho ánimo lo vi. ¿Son frecuentes estos encuentros, senador? Sí, nos reunimos, digamos, cada 2 o 3 semanas, porque tenemos un acuerdo en un auténtico afán de colaboración de poderes, de reunirnos. Normalmente él no habla por teléfono, casi no habla. Es raro que alguien te diga, me habló el presidente por teléfono, normalmente no lo hace. Él es en persona, ¿no? Es en persona. Será porque vivió toda su vida acosado, intervenido o espiado, pero tiene ese plurito de decir, no, en persona. Y normalmente tenemos ese acuerdo desde el 1 de septiembre de conversar las cosas de manera personal. Sí revisamos la agenda legislativa, por supuesto. Sí, claro. Hablamos de política, por supuesto. Hablamos de los avances en los programas, las metas, los propósitos. Y yo creo que al país le va a ir muy bien porque el presidente ahí, para entrar en la agenda legislativa, la terna para la Comisión Reguladora de Energía, ¿sí? Rechazada por ustedes en el Senado 2 veces. Sí. El presidente la vuelve a mandar de regreso y es rechazada por segunda ocasión. Es como si no le hiciera caso a lo que dijo el Senado al principio. No. Pues no me importa, que no les gusta, les va de regreso y copeteada además porque les cambié a uno más. Y pareciera como que hoy en retrospectiva, y lo veo así desde fuera, ¿esa era la estrategia para que él designara directamente? No lo era, Leonardo. Yo creo que él actuó de buena fe en la primera y en el segundo envío. Por cierto, es la primera vez que le sucede a un presidente de la República eso. El doble rechazo. Sí, el doble. El doble rechazo. El primero la primera sí vez. No, sí, el doble rechazo hablo. Es inédito.
Nunca en la historia de México Pero había habido eso. sirve para la referencia histórica, No, y porque además de todos está modos bien, no sirvió. pero además está bien, es un ejercicio de control, porque la Constitución señala mecanismos de salida institucional. Si no fuera eso, entonces estarías en una interrupción o en un atorados, obstáculo. como de hecho está la comisión hoy en día. Ya no. Pero lo comentábamos aquí esta semana. Es decir, finalmente la Constitución no contempla que el mecanismo falla al final, porque el que designa finalmente pero es mira, el presidente. Déjame decirte una cosa que es en estricto sentido jurídico y político. Jurídicamente fue impecable. Jurídicamente fue impecable todo el proceso. No se logró la mayoría calificada, tenía mayoría simple. En la primera ocasión se lograron hasta 76 votos, pero nos faltaron 2 en una de las ternas, de Luis Linares, y en las otras faltarían 4 o 5 votos para lograr la mayoría calificada, 75-40, algo así. En la segunda votación, sí, el grupo opositor, el bloque opositor que se ha construido en los hechos entre PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, se sintió lastimado, esa es la verdad, se sintió ofendido porque el presidente por segunda ocasión les manda la misma, con la excepción de uno. Sí se sintieron lastimados, entonces ya era imposible que transitáramos. Incluso ya la conversación con ellos, aunque tengo muy buena relación con todos los coordinadores, me dijeron, Ricardo, pues ya no tiene caso que platiquemos, o sea, si es la misma, ¿para qué? O sea, nuestro voto va a ser en contra, ya ni siquiera nos desgastemos en pongan la votación y ya, la vamos a rechazar. Yo les dije, miren, la consecuencia ustedes la conocen. Al rechazar por segunda vez, la facultad, de acuerdo con la Constitución, le queda expedita al presidente de la República para integrar el órgano regulador. Sí, ni modo. Pero yo creo que el presidente, incluso en este último momento, siendo su facultad, actuó continuo y actuó con buen juicio. ¿Por qué? Porque él seleccionó de las 4 ternas los que habían obtenido más votos en las 2 votaciones. O sea, los que seleccionó fueron los que el Senado por mayoría, no calificada, pero por mayoría había seleccionado. Los que obtuvieron más votos, esos son los que ahora son los integrantes de la CRE, que además es un órgano que no funciona desde enero. Imagínate con la importancia que esto representa y tenerlo como órgano del Estado sin funcionamiento porque no puede reunirse, dado que de los 7 solo hay 3, los 4 renunciaron y no hay posibilidades de reunir quórum legal. Ricardo, regresando a la relación entre el Senado y el Ejecutivo, hay una situación inédita. Por mucho tiempo tuvimos un Senado donde no había mayoría absoluta del partido del presidente en turno. La última ocasión que hubo esta circunstancia fue en 1988, en aquel Senado que se conformó tras la elección de Carlos Salinas. Y esto ha generado la imagen de que el presidente controla al Senado. Como tiene mayoría calificada, salvo procedimientos como este de la CRE o reformas constitucionales que implican mayoría calificada, en todo lo que requiere mayoría simple, casi llega la instrucción del presidente, Senado, vote en esta dirección. Ese es el imaginario colectivo, un presidente controlando a sus senadores. ¿Cuál es la realidad? No, esa es la tradición política y yo te concedo razón, Enrique, en el sentido de que la ortodoxia, la historia del Parlamento mexicano ha sido esa, la subordinación, la no independencia del poder legislativo frente al ejecutivo y la creación de un suprapoder que es el ejecutivo que estaba por encima del poder judicial y del poder legislativo, de donde derivaban todas las indicaciones para ambos poderes era del poder ejecutivo. No es así ahora. Yo te puedo decir varios ejemplos de estos 5 meses que tenemos transitando en el nuevo poder legislativo. La composición, por cierto, Morena tiene 59 asientos de 128. En el Senado no tenemos mayoría simple. En la Cámara de Diputados sí, pero en el Senado solo somos 59 de 128. Pero vamos más allá. Te pongo ejemplos. La Guardia Nacional. La Guardia Nacional venía de la Cámara de Diputados una minuta concediendo y otorgando a la Guardia Militar, la Guardia Nacional el perfil militar,
el mando militar, la disciplina militar, todo muy asemejado a la corte marcial, al Código de Justicia Militar. No tenía el mando policial, no tenía el mando civil, no tenía acotado el fuero. Todo eso fue decidido al interior de la Cámara. Yo te lo digo con toda honestidad, fue decisión de todos los grupos parlamentarios y la flexibilidad de la mayoría para lograr acuerdos, no fáciles. Pero como eso te puedo decir que la mayoría de las leyes y nombramientos de cónsules, de integrantes de órganos autónomos, de fiscal, de ministros, han sido o por una amplia mayoría o por unanimidad incluso. Los cónsules, los 16 cónsules que van a actuar en Estados Unidos como los representantes de México en el exterior, salieron por unanimidad. El embajador de Canadá, que acabamos de nombrar, por unanimidad. Leyes que han salido por unanimidad. Claro, a veces se les da poca importancia porque no tienen discusión y no tienen contradicción. Normalmente los medios de comunicación siempre tratan de magnificar donde hay contradicción, y es su derecho. No, pero aquí mismo hemos resaltado mucho y creo que es una labor que ha correspondido a tu responsabilidad como senador y como trabajo, tejer acuerdos y consensos con los otros grupos. Sí. Y lo vimos en la Guardia Nacional, pasó completita y había posturas diferentes en grupos políticos y se construyó un acuerdo. Y más en esa materia, Leonardo, porque como ustedes saben, siempre la materia de seguridad pública, de justicia, tiene dificultades para lograr consensos. Pero te digo otra que obtuvo el consenso amplísimo, el de la eliminación del fuero, que no es eliminación del fuero, sino es inmunidad procesal. De 119, 118 votos en favor y una abstención. Pero como esa, varias. Extinción de dominio por unanimidad, reforma constitucional, el hecho de que el Estado pueda recuperar los bienes que han sido producto de ilícitos en materia de secuestro, de extorsión, de delitos contra la salud y de otros. O sea, todo ese andamiaje jurídico constitucional, con excepción, el único acto en el que no se ha obtenido mayoría calificada es la CRE, y donde creo que en este momento, si lo votáramos, no obtendríamos mayoría calificada y que está pendiente, es revocación de mandato. Ahí también los partidos se han agrupado y dicen, eso no va a pasar. Ahora, tú decías, se sintieron lastimados en el caso de la CRE. Yo coincido con esa lectura. Yo creo que pues fue como decirles, no me importa lo que digan. Ahora dices, de los 4 finales que él designó a los que obtuvieron el mayor número de votos. Así es. No te quise interrumpir porque decías, el proceso jurídico fue impecable. ¿Se falsificó una firma, senador? No, a ver. No, ¿cómo no? Esta señora, no sé de dónde la fuiste a sacar porque ni siquiera estaba en el edificio. No, pero a ver, Leonardo, te lo digo con toda honestidad. Estás equivocado en tu apreciación. Ella dijo que sí era su firma. No, por eso, pero estás equivocado. ¿Por qué? Porque tiene validez el acta. Cuando la propia autora del acto jurídico que se firma sostiene que es su firma y sostiene que esa es la voluntad jurídica, no tienes por qué hablar de falsificación ni de alteración. No importa. Le salió chueca ese día. Ese está definido en la Constitución y en la ley. Ah, bueno, ella salió a decir que sí era suya. Pero es su voluntad jurídica y política. El tema es que tú te falsifiquen una firma y tú digas, esa no es mi firma. Correcto. Yo debato esa firma y no es mía. En cambio, tú firmaste, sí, claro. A mí mi esposa me reclama. ¿Sabes lo que le dijeran en redes? Senadora, así frente a las cámaras, siéntese usted y firme 2 veces y compruebe que esa es... Pero es el fondo. El fondo es, a ver... No, el fondo es lo jurídico que dices, pues, claro. Pues es irrebatible porque alguien le dijo y sales y dices que es tuya. Si tú dices es mía, mi esposa, lo digo con toda honestidad, me reclama cada vez que ve el acta de matrimonio. ¿Por qué? Porque dice, oye, no es la misma firma. Le digo, pero yo la firmé, estamos casados desde hace 32 años. ¿Qué puede tener de dudas? Aun cuando no estuviera la misma firma, yo la firmé y sostengo mi acto jurídico y soy feliz al lado de mi esposa durante 32 años. Aunque cada vez que vea el acta de matrimonio se enoja y está muy chiquita, no se parece a la que firmas ahora. Entonces, pero bueno, está bien, lo acepto como parte de... Pero aun cuando era un acta que le mandaban a la mesa directiva, pero la mesa directiva, antes de seguir el procedimiento, le dice al Pleno, Leonardo, señores, me ha llegado un acta con tales firmas.
Entonces, les pregunto a la Asamblea, ¿están de acuerdo en continuar con el procedimiento de elección de la CRE? Y la Asamblea por mayoría vota. En ese momento se convalida el acto jurídico. En ese momento tiene validez jurídica. Ahora, ellos dicen, vamos a poner amparo, vamos a ir a la controversia. Tienen su derecho y está bien. Yo no tengo ningún problema que los tribunales diriman la controversia, me parece lo más sano y lo más correcto. Pero lo cierto es que en este momento, Leonardo, por fortuna... ¿Dónde estaba esa senadora? De 4 meses. ¿Dónde estaba escondida? Estaba en una consulta médica. Nunca falla, fíjate. Ella es de Chiapas, Sacil, de ¿Sacil? León. Nunca falla. Es una senadora muy cumplida, muy honrada, muy cuidadosa. Y ese día se fue a una consulta médica en la mañana. Regresó de inmediato, pero ya estaba el escándalo en todos los... Espero que la hayan dado de alta. Sí, Que valía sí, la claro. pena. Sirve la anécdota para preguntarte a propósito de qué cambios en la dinámica del Senado percibes. Tú has estado, no sé en cuántas legislaturas, en las 2 cámaras, como 6 o 7. Sí. Te gana Pablo Gómez, pero ya... No, si no tú le llevas- gano. ¿A Yo soy Pablo? decano, sí. No, tú hiciste más cosas, fuiste gobernador. No, por eso. Pablo ha estado sentado ahí hace 25 años, Ricardo, por Dios. Pero Pablo debe tener la quinta, yo tengo la sexta. Es decir, en efecto, Enrique, 6. yo tengo 3 de diputado federal y 3 de senador. Esta es mi tercera como senador. Ya viste bastantes cosas. ¿Qué diferencia percibes entre la dinámica que hay ahora y la que veías hace 25, 30 años? Ahora, además, sentado donde estás sentado. Sí. No digo en la silla roja también, pero sentado en la coordinación del grupo mayoritario. Líder de mayoría. Pues. Es distinto, en efecto. El hecho de haber sido yo miembro de la oposición en muchas legislaturas y de haber coordinado grupos casi simbólicos de una oposición demasiado pequeña, grupos de 5, coordiné el grupo del PT, era 5, el de Movimiento Ciudadano éramos 20 de 500, y éramos movimientos o éramos grupos muy pequeños. Sí hay una diferencia. Y eso a mí me ha servido mucho, Enrique y Leonardo, porque no actuó como ellos actuaron. A nosotros nos excluían, nos casi pisoteaban, nos ignoraban, pues, prácticamente. Ellos cerraban su acuerdo y no importaba lo que hicieras. Eso pasó en las reformas estructurales, en la educativa, en la energética, en la de telecomunicaciones, en la reforma del sistema financiero. Todas no nos dieron posibilidades de discutir, de hablar, simplemente te ignoraban. Ahora nosotros sí los escuchamos. Sí hay posibilidades de enmendar, de cambiar una ley, una norma o incluso un nombramiento. Tenemos libertad y yo veo una oposición también racional. Porque la mayoría de los que ahora son oposición han sido gobierno. La mayoría de los que ahora son senadores de oposición han ocupado puestos relevantes, desde secretarios de gobernación hasta gobernadores de estado o secretarios de estado. Y eso te facilita mucho la plática racional y la plática objetiva y la conversación. Tardas horas, días para un acuerdo. Por ejemplo, yo te decía, empecé a revisar lo de revocación de mandato hace 8 o 10 días. Y yo, si me dices ahorita sácala, te diría, ¿para qué? No va a obtener la mayoría calificada. ¿Por qué? Porque estoy en el pulso cotidiano con los coordinadores y con los senadores. Como yo sabía que la CRE no iba a salir y sabía que al final el resultado iba a ser que el presidente decidiera para integrar el órgano y no tuviésemos ninguna ausencia en la definición de sus funciones, aún cuando el presidente fuera el que designara como una salida a una crisis institucional que se pudiera haber presentado de no existir esta salida institucional, porque te llevaría a una interrupción permanente de un órgano fundamental del Estado en materia energética. Ahora ya está salvado esa crisis y ahora hay que mejorar la interlocución con la oposición. Yo los veo con respeto, están en su derecho. El hecho de estar en una posición a veces dura, a veces hasta álgida, agresiva, yo digo, cuando me dicen a mí mis compañeros del Senado, de Morena, ahora que somos mayoría, oye, coordinador, pues que están muy duros, están
están insultando mucho al Ejecutivo, es su derecho, pues. O sea, ¿qué les puedo hacer yo si ningún senador puede ser reconvenido desde el punto de vista de opinión y expresión? Ellos dicen que sí los oyen, que no los escuchan, que también les aplican la aplanadora, No es esa cierto. que tú conociste muchas veces Pero no sentado tanto, en la no oposición. tanto, no tanto. Sí, que Nomás no de es vez en tantito. cuando. Sí. Vamos a hacer No, una no, pausa. no es tanto, no es tanto. Estamos con el senador Monreal, hoy líder de la mayoría. Sentarse en la bancada grande tiene sus ventajas, ¿cómo no? Mensajes, regresamos. Vamos a ir a lo político en un momento más, Ricardo, a hablar de Morena y de Puebla y demás cosas, pero me interesaría mucho rematar esto que planteó Enrique hace un momento, esta percepción de que el Senado está subordinado al presidente y de que el presidente dice porque tiene el control de las cámaras. ¿Qué respondes a eso? No es cierto. Yo te diría, tengo la impresión, escuchando tu respuesta hace un momento, que tú eres el que más cuida las formas. Sí. Y que tú tienes la sensibilidad y me parece que la congruencia política de pararte con el presidente y decirle, oiga, si lo hace así, Sí. pues vamos a quedar como sus correligionarios. En diputados no sucede lo mismo. Sí. Pero mira, Los regaña y se cuadran. Yo te digo que el Senado tiene una lógica distinta. No me meto a la Cámara porque respeto mucho a la colegisladora, pero en el caso nuestro sí hago eso. Yo, por ejemplo, lo de la CRE, yo lo conversé con él. Me dijo, ¿va a salir? No. ¿Por qué? Le dije, porque esto que digo no lo miento. O sea, se sienten como que les tomamos el pelo. Pues sí, les pasó por encima, pues. Entonces, pues son diferentes de acuerdo con la... No discutimos lo de la ley, está bien, está impecable, pero ellos sienten que esto fue. Y eso a mí me generó que al interior del Senado, lejos de conseguir votos más en la oposición, se cerraron y hicieron lo correcto. Porque Bueno, lo hubieras hecho tú sentado lo hubieran en esas sido, filas, lo claro. hubiera hecho. Entonces ellos hicieron lo correcto porque se sentían agredidos. Y lo de revocación de mandato, ¿cómo está? Y yo Hoy se se lo ve digo la difícil verdad. que pase. Le digo, si en este momento no pasa. O sea, pero además no miento. Cuando he transitado con otras leyes, sí hablo cuando me reúno con él y le digo con toda seriedad, veo esto. Porque ahora Leonardo y Enrique han cambiado las formas. Ya no hay estímulos extra jurídicos o extra presupuestales, salvo lo que ganas como dieta. Y antes había otros estímulos de tipo político para los que negociaban las leyes. Y concesiones, concesiones, puentes, carreteras, cosas. todo eso, ¿no? Ayúdale a mi gobernador, dame una chamba aquí, flexibiliza esta concesión. O sea, eso existía. Eso ya no existe, te lo garantizo. Entonces, cuando yo me reúno con el presidente en un afán de colaboración, sí revisamos todo. Llevamos el 75% de la agenda legislativa que nos propusimos en el mes de julio del año pasado, pero me falta el 25%. ¿Cuál es el 25%? Difíciles todas. Te voy a decir cuáles son. Revocación de mandato. Muy complicado. Difícil. Muy complicado. Si no cambiamos el día, si no cambiamos la forma, no pasa. Entonces tengo que moverme hasta dónde me puedo mover para lograrlo. Y si no, no la voy a meter, Leonardo, porque es un resultado seguro de que va a ser rechazado. Claro. Esa es una. Esa es una. Dos, la de educativa, en donde el Congreso no puede ser rehén, ese es mi punto de vista, y nadie está obligado a lo imposible. Es decir, lo que se hace en términos de aproximaciones, hay que dialogar mucho, no hay que cansarse de dialogar, pero cuando ya se trata de posiciones dogmáticas de que yo quiero esto, ya no se puede, porque no puede el Estado mexicano y sus órganos Estar sujetos, claro. ceder a circunstancias que de por medio está el funcionamiento del propio Estado mexicano. Esa en particular, que hoy está en crisis, manos de diputados, pero está congelada. Está congelada, está parada. Esa es otra.
Esa es otra. Dos de las que nos propusimos. Tercera, la laboral. La laboral, que también es muy complicada, porque llega un grupo de senadores o de legisladores de Estados Unidos, demócratas, a platicar con el presidente y lo primero que dicen, no vamos a aprobar el TEMEC si no hay una reforma laboral, que es la que tiene contenida en el TEMEC. O sea, ellos no están fuera de la realidad, porque la firmamos. Claro, así es. La firmamos, ahora falta la ratificación del Senado. No se ha ratificado porque para mí todavía tenemos que explorar cartas paralelas en ciertos renglones donde no nos va bien en el tratado. Hay unos donde sí nos va bien y hay otros donde no nos va bien. ¿Se está trabajando la laboral? ¿Hay un equipo trabajando en ello? Está trabajando. Y también es la Cámara de Diputados, la Cámara de Origen. De ahí tendrá que salir. 3, 4, la última, consulta popular, que es modificación al 35 constitucional para aligerar los requisitos para hacer la consulta y se pueda consultar asuntos públicos con determinado porcentaje de la sociedad. Esas son las 4 que nos faltan. Son las 4. Ahora, nombramientos muchos nos faltan. Sí, muchos. Muchos, porque, por ejemplo, los 18 magistrados anticorrupción que desde el 2015 se aprobó el sistema anticorrupción no se nombraron. 18 magistrados. Ahí están pendientes, sí. Y así está el Tribunal Fiscal, Tribunal Administrativo, parte del Tribunal Agrario. O sea, tenemos una carga, un cúmulo de tareas que hemos sacado muchas, pero que todavía nos falta. Entonces, yo sí creo que en este comentario que tú me dices, yo sí veo al presidente respetuoso de la autonomía, pero también quienes estamos dentro de los órganos tenemos que hacer valer la autonomía. No necesitas confrontarte. Yo no hablo de que te pelees con el Ejecutivo o de que expreses comentarios altisonantes frente al... No, somos parte de un movimiento, así me asumo yo. Sería malo que no lo hiciera y que pecara de ingenuidad. Somos parte de un movimiento que se construyó desde hace 21 años y que yo he acompañado y que ahora que estamos en el gobierno lo que procuramos, en el gobierno, en los poderes, lo que sea, el gobierno entendido en la división de los 3 poderes, ejecutivo, judicial y legislativo, pero estamos ya en un proceso que la ciudadanía nos dio el apoyo y ahora lo que tenemos que cuidar es cumplir la expectativa, actuar con honestidad y generar condiciones de un mayor equilibrio entre los poderes de la República. Ricardo, en esta semana trascendió una propuesta que se te atribuyó a propósito de crear una nueva sala en la Corte. Agregar en 5 el número de ministros, una sala especializada en temas anticorrupción. ¿Es así? Sí. En ocasiones, en algunas lecturas, se ve como un intento de cambiar los balances dentro de la Corte, y hay quien recuerda el caso de 96, cuando Zedillo cambió también la estructura de la Corte. ¿Qué hay? No, no es así. Es muy buena pregunta. Todas son, pero esta es muy buena. Es una iniciativa que acabo de presentar en la semana y es para la creación de la Sala Anticorrupción. Porque el principal problema del país es la corrupción. No se trata de modificar la correlación de fuerzas de la Corte, que tiene 11 ministros, y que pudieran pensar muchos que la mayoría de los ministros obedecen a corrientes del pasado. No, yo no veo así. Incluso conozco ministros que están por encima de cualquier partido y de cualquier circunstancia política. No, no es así. Sí estoy realmente preocupado. Soy abogado, soy maestro de la Escuela de Derecho aquí en la UNAM, en el posgrado. Conozco la materia y estoy convencido. Y esto viene a sustituir, no crea ni burocracia, ni más gastos, ni nada, porque la gente piensa, es crear más burocracia, es crear más magistrados, una sala más ministros. No, al contrario, lo que intentamos es reducir en el sistema anticorrupción. Se plantearon 18 magistrados, que por cierto el Senado no ha nombrado. Es una responsabilidad del Senado. Y desde hace 5 años, para ser exactos, mayo del 2015, se aprobó, se publicó todo el sistema anticorrupción. No se ha dado paso. No ha entrado en vigor. Exacto. No se ha dado paso, pues no está cristalizado. Ahí nada más en los papeles. Y si tú lo promueves y creas los 18 magistrados y toda la estructura burocrática, es enorme el gasto.
Yo lo que estoy planteando que en lugar de toda esa burocracia judicial, se cree la sala con 5 ministros más. No es la intención quitarles la correlación de fuerzas, porque no ese es el interés, ni necesitamos tampoco eso, aunque sí creo, Enrique, que hay que darle una sacudida al Poder Judicial Federal y hay que revisar actos de corrupción al interior que están arraigados y que sí es conveniente generar condiciones también. Ahora, eso le toca al Poder Judicial. No, ya lo sé, no, pero también al Legislativo. ¿Cómo? Con reformas. No, es que ellos aplican la ley que nosotros aprobamos. Sí, claro, pero... Entonces, nosotros estamos planteando reformas a la Constitución y a la ley orgánica del Poder Judicial Federal. ¿Como cuáles? Como la rotación de jueces. O sea, ¿por qué tiene que durar un juez o un magistrado 20 o 30 años en un lugar? En el mundo se rotan determinado tiempo para que no generes intereses ni redes de corrupción entre abogados, jueces y magistrados. Que de hecho los hay, ¿eh? Sí, claro, tengo pruebas, hay, por supuesto, tengo pruebas, claro, no estoy hablando, no me gusta mentir, no me gusta hablar solo en la aventura. No, hay pruebas, pero digo, hay un buen ánimo. Me he reunido con el presidente de la Corte, me he reunido con ministros, me he reunido, o sea, esta iniciativa que tú comentas de crear la tercera sala anticorrupción es muy importante. Pero no quiere decir que ya pasó, porque también es mayoría calificada. Sí. Entonces tengo que hablar además es justo, tengo que hablar con ministros de la Corte, tengo que hablar con el Poder Judicial. Lo que tú propondrías ahí entonces es todo aquel aparato que construyó, hacerlo a un lado, y que todos los casos de investigación, corrupción lleguen hasta la Corte. Y claro, los jueces y los magistrados son parte de ese proceso. Lo único que vas a distribuir es la competencia para darle competencia a esta tercera sala que hace pleno. Y tengo otra reforma que voy a presentar pronto, de la sustitución de la Judicatura Federal, porque se ha convertido en un elefante enorme. Es la Judicatura, el Consejo de la Judicatura es la que decide todo, nombramiento de jueces, sanciones, presupuesto, todo. También creo que debemos darle nivel a ese Consejo de la Judicatura, no esté como está aislado, sino que puede integrarse, no formando pleno, pero sí estableciendo una correlación más directa con el pleno de la Corte. Esto la voy a presentar pronto. Son ideas propias. Por ejemplo, les digo una cosa, aunque piense la gente, esta no estaba enterada del presidente, porque no la comentamos. La de la Judicatura. Ni de la Judicatura, ni la de la tercera sala. Creo que ahora, hace unos días le preguntaron a él sobre ella, pero la idea es esa, Leonardo, suprimir todo este barroco, sobre todo lo que a mí me parecería fundamental, porque la administración pasada se fue con una medalla diciendo que había puesto el Sistema Nacional Anticorrupción. Funcionó, no ha funcionado. Pues quedó en papel, porque nunca no se implementó, no hubo nada. No hay nada. Está muy bonito. Tú dices, bueno, vamos a aligerarla, pero lo que sí le hace falta a este país es un órgano, es un aparato que persiga diga, la corrupción. Y que castigue la corrupción. Claro. Porque no hay un solo acto emblemático que diga, pues sí, hablan de robos, de saqueo, pero no hay uno solo. Nada. Uno solo. Ahora, dime una cosa, Ricardo Monreal ya se convirtió en el personaje favorito de los banqueros. Ahora te vas a convertir en el favorito de los jueces y los magistrados. No pasa nada, pues es nuestra función. No soy monedita de oro. Hablando de los banqueros, ¿qué pasó con la iniciativa de comisiones? Esta que estamos en eso. El año pasado generó tanto ruido. Enrique, debo de decirlo con toda seriedad, que he tenido conversaciones con todos los sectores, incluyendo los banqueros, con Hacienda, con Bancico, Banco de México, con la Conducef y con la Comisión Nacional Bancaria. Estamos muy próximos a construir una iniciativa, a un dictamen para poderlo votar y luego en las comisiones discutirlo pluralmente, pero estamos muy próximos. Yo he visto una actitud distinta en los banqueros, saben que es un problema real, el exceso de comisiones, el exceso de cobro de las mismas, lo saben. Y entonces simplemente estar conscientes de que es conveniente hacerlo para beneficio del público usuario. Ahora, el proceso fue el adecuado, Ricardo, porque tú saliste y diste un palazo que cimbró los mercados, afectó. Pero después se recuperaron. Por eso, pero o sea, Banorte perdió 11% en un trancazo. No, pero Banorte después recuperó 16%. Y luego volvió a caer por no pierden, mira, no pierden los bancos. Mi pregunta es esta, ¿este proceso
que me parece serio, profesional, de consulta, de construcción de consenso, de hablar con la Conducef, con los bancos, de todo. No tendría que haber sido antes, en vez de salir y dar el palazo y los mercados se asustaron. Mira, esa iniciativa no tengo, o sea, como legislador. Un legislador no tiene por qué andarle pidiendo permiso voy a nadie. pedir, voy a Claro. no se puede. Es correcto. Yo creo que es lo que yo pienso. Algunos piensan que no. Piensan, si era buena, pero fue inoportuna. Si era buena, pero no era la forma. O no te si era buena, precipitaste en pero anunciarlo así. No, hace 8 años, 7 años, siendo yo senador, ya la había presentado. Claro, era de la oposición y tenía el éxito del 2%. Bueno, o sea, no te volteaban a ver como ustedes no voltean a ver ahora. No, sí los volteamos a ver. Hay unos que dicen que son del PRI, no no, sabemos no, ni qué es no, eso. No, sí los volteamos a ver. Nosotros el PRD, ¿te acuerdas del PRD, Ricardo? ¿Cuántos quedan ahí del PRD? No ¿Ya lo se sé, los pero jalaron a todos, oigan? No, fíjate que no, queda ahí un sector importante, pero además... Creo que no juntan 3 de curules, hombre. Sí, no, pero están haciendo su trabajo, la oposición está haciendo su trabajo. Me queda muy claro que la oposición quisiera que este gobierno fracasara, porque además es natural. La oposición y los partidos políticos buscan el poder, ascender al poder. O sea, yo no veo... Tú no querías que fracasara Peña o Calderón o Fox. Tú querías que se hicieran las cosas atendiendo yo no quería eso, necesidades pero sociales. Quería eso. Por eso, pero nadie quiere que le vaya mal al país. Pero sí quería que Andrés Manuel ascendiera al poder público. Eso sí quería. Bueno, y ahí que está, la y lo lograron. Y lo logramos después de 21 años. Está bien. Ahora, lo que tenemos que hacer es no perder la confianza de la población, no incumplir las expectativas generadas con este proceso electoral y actuar en congruencia, que es lo que intentamos hacer. Por eso yo la oposición la respeto, no la vamos a pisotear, no la vamos a excluir. Aunque seamos mayoría, nosotros no actuamos mecánicamente imponiendo cosas. Cuando se trata de definiciones importantes de la vida del país, sí actuamos así en mayoría, pero siempre discutimos, comentamos, razonamos y actuamos en razón del interés nacional. En el Senado existe la percepción de que hay un conflicto entre el presidente de la Junta de Coordinación Política y el presidente del Senado, o sea, de Martí y de Ricardo. Se dan patadas debajo de la mesa. No. ¿Cómo de que no? No, están equivocados, somos camaradas. Por cierto, a propósito de las comisiones, este libro, dilo. Claro. Este libro se lo recomiendo. Halago en boca propia es vituperio. Pero déjame lo presento yo para que no digan, miren, el senador nos trae este libro que se llama La Reforma al Sistema Financiero Mexicano, donde habla justamente... Este va a estar ya en librería. Ya está en Porrúa. Ya está en librería. Es Porrúa. Es de Miguel Ángel Porrúa. Y hace una reflexión sobre detallada, las comisiones. Exacto. Para todo este debate que ha surgido, hoy ya estás en diálogo con los bancos, con la Asociación de Bancos, con la Conducef, pero sí provocó una tormenta muy acalorada. Sí provocó, porque era conveniente, no acepto, no es mi intención que pierdan. No, pues los bancos tienen un propósito, ganar. Yo lo único que digo es que moderen su utilidad y su capacidad de ganar dinero. ¿Se exceden en comparación de lo que se cobra en otros países? Desde mi punto de vista, sí. Sin embargo, pues estamos en la revisión. O sea, es un punto de vista respeto. Se los he dicho, no estoy mintiendo, ni tampoco solo porque estoy aquí con ustedes. No, yo se los he dicho a la Asociación Mexicana de Bancos, ahora al nuevo presidente, que por cierto es una gente correcta. Aquí estuvo hace unos días Nuño con de nosotros, Rivera. sí. Niño de Rivera, es una gente seria, bien formada, entonces con él tengo conversación. ¿Habrá pronto un dictamen sobre eso? Sí habrá. ¿Sale en este periodo o será no lo sé, tengo hasta reunión la semana que entra, puede ser, es que nos quedan 2 semanas para el periodo. Sí, de facto. Después de Semana Santa, una. Revocación de mandato no va a salir antes de eso, ¿verdad? Yo no creo, pero digo... Porque le diste la vuelta al tema del pataleo con el señor Martí Batres. No, pero a ver, soy claro. Es público y conocido. No es cierto. No es cierto, me niego a aceptarlo. No hemos visto unos chilaquiles con Martí Batres, por cierto. Sí, con él mismo. Sí, él es de tope. Él es de tope. No, somos camaradas, no nos peleamos. Sabemos que el interés principal es mantener la unidad en el grupo parlamentario. Él hace su chamba, yo hago la mía, pero somos amigos. Somos camaradas y tenemos propósitos similares de respaldar la Cuarta Transformación. Muy. ¿Cómo funciona la
la fracción de Morena y los aliados, porque decías son 59 de Morena, pero pues sumando a los aliados es una, mira, ya llegas. ¿Cómo lo que le decía hace rato a Leonardo, mira, funciona de la siguiente manera. Son 59 los senadores y senadoras de Morena. No tenemos mayoría simple, pero trabajamos en alianza con dos partidos fundamentalmente, que es PT, que tiene 6, PT tiene 6, y PES, que tiene 5, que aunque su registro desapareció, se perdió, el acta fundacional, nosotros la registramos y la aceptamos y no hay quien se oponga a que siga manteniendo su fracción parlamentaria, porque son 5 los electos por esa vía. Entonces son 61, 65 aproximadamente, 65 los votos que tenemos, más 69, más con estos dos aliados, más el Verde, que en ocasiones nos acompaña, cuando ellos creen... ¿Cuántos esos? Son 5. Pues ya con eso llegan a 74. 5. Pero mayoría calificada... Sí, logran mayoría absoluta, pero no mayoría calificada. absoluta sí, pero la mayoría calificada son 85. Me faltarían... Sí. En cada acto requiero de 11 votos más. O sea, 11 votos para tener la seguridad. Tienes que ir a buscar a otras bancadas. A otras bancadas. Y lo hago abiertamente. No, cuando les digo a los coordinadores, perdóname, yo tengo que construirlo, voy a hablar con alguno de los tuyos, no te sientas ofendido. Es mi chamba, es mi trabajo, al menos que contigo haga un acuerdo integral. No. En algunos sí lo he logrado, En algunas votaciones yo le digo a la bancada, ¿me acompañas en esta iniciativa aunque no me acompañen los otros? Sí, vamos viendo. O sea, puedo ir con el PAN en algunos actos, o con el PRI en otros, o con el PRD en otros. El PRD no le da porque tiene 5. Para construir la mayoría calificada solo puedo hacerlo con el PRD, con el PRI o el PAN. Más con el PAN, porque el PAN tiene 24 asientos, el PRI tiene 14, el PRD tiene 5 y Movimiento Ciudadano tiene 7. Entonces todos los coordinadores son gente sensata, mira, tienen experiencia. Repasémoslo. El senador Miguel Ángel Osorio, puede ser de gobernación, gobernador, una gente, él tiene su estrategia, la respeto, pero es una gente prudente, sensata y también es inteligente. Pero yo creo que el de todos ellos, bueno, Dante Delgado, para mí es uno de los constructores por excelencia mejores de la República. Es una gente que todo el día se la pasa haciendo política, no descansa. No descansa, es una cosa impresionante. Luego... Es de los ofendidos con la repetición de las ternas. Es uno de ellos. El otro es Miguel Ángel Mancera. El jefe de gobierno, procurador, o sea, tiene mucha experiencia. Por cierto, a mí me ha sorprendido su capacidad jurídica. Es un abogado, un jurista de primera. Son 5 asientos. Con él, aunque construya la posibilidad de un acuerdo, no me da para la mayoría calificada. Entonces ellos son 5, buen abogado, buen jurista, buen político. Y luego Mauricio Curi, que ahí les ha pasado una tragedia con sus coordinadores. Primero fue Damián, después, por fortuna, Damián es muy buen abogado, es de los polemistas de mayor respeto. Ahí sigue, pero lo quitaron de la coordinación. Lo quitaron de la coordinación. Luego lo quitaron por el exgobernador Rafael Moreno, pusieron a Rafael Moreno y pasó la tragedia del 24. Y luego después pusieron al que era vicecoordinador, Mauricio Curi, de Querétaro, una gente también prudente, correcta. Y luego el PT, que tiene ahora a Giovanna Bañuelos, una senadora también inteligente. Y luego tiene Sacil, que es la del PES, Sacil de León, y Raúl Bolaños de Oaxaca, del Partido Verde, muchacho joven, inteligente, apto, y con un nivel Esta es la jurídico. Junta, ¿no? Esa es la Junta. O sea, no batallo porque ellos simplemente sostienen y dicen, no, en esta no voy. Oye, no te podemos acompañar. Oye, no se puede. Y ya, se respeta. O sea, en ocasiones podemos construir. Y ¿Calculas un extraordinario? Sí. Sí, calculo. Casi será un hecho. Es inevitable, casi es inevitable, porque nos quedan 2 semanas. Te quiero decir que en 2 semanas, después de Semana Santa, pues ya se acabó el periodo, el último de abril. Y hay pendientes, ¿no? Y hay muchos pendientes y tenemos 4 meses de receso, entonces podríamos convocar a un periodo extraordinario hacia el mes de junio, pasando mayo. Déjanos hacer una pausa y regresamos a lo político, donde el senador tampoco descansa.
De regreso en la recta final, aprovechémosla. Morena y la acción política, Ricardo Monreal está activo ahí. Todo este tema de Puebla, donde se dice que tú has impulsado a un candidato que resultó, a un aspirante que resultó no ser el candidato de Morena, y esto ha provocado diferencias al interior de Morena. Cito a Puebla porque es el que está más evidente a la vista por el tema de las elecciones próximamente. ¿Qué dices de esto? Mira, primero, hace como un mes, 30, 40 días, expresé un comentario y lo reitero ahora con ustedes. Decidí no meterme a asuntos del partido. Decidí no involucrarme en asuntos del partido, porque mi línea de conducción es muy delgada. Y en la Cámara de Senadores, mi función y mi facultad como presidente de la Junta todavía es más delgada. Entonces no me voy a involucrar, no voy a acudir a generar problemas a Morena, ni intervenir en Morena, ni influir, a pesar de que mi cargo como fundador de Morena pudiera implicar que legítimamente intervengas. No, no lo voy a hacer. Eso lo decidí de manera personal, a motu propio, porque yo fundé Morena y no quiero que se debilite ni se... Aquel tema, te escuchamos alguna vez en aquella contienda por la candidatura de la Ciudad de México hablar de una nomenclatura. Sí. Lo declaraste en aquel entonces, molesto, de hecho te retiraste, dijiste que ibas a hacer una reflexión, etcétera. Luego, a los 3 meses me volví a reincorporar. Seguramente encontraste algún camino de diálogo y de negociación, de acuerdo. Pero ahora escuchamos al otro aspirante en Puebla hablar de lo mismo y decir que hay una nomenclatura en Morena que no permite el avance democrático, repitiendo pues aquello que tú habías dicho entonces. Sí. Yo, mira, cuando decidí no involucrarme, han intentado vincularme. No, no es así. Yo conozco a Armenta, es un buen legislador, es un buen político. ¿Trabajó contigo? Sí, claro. Y también conozco a Barbosa, hizo al ex senador Barbosa, y ha hecho un buen esfuerzo. No tengo ningún problema con nadie, pero pues es una decisión del partido, no me voy a involucrar. Lo que pase ahí, yo hice una crítica en su momento, cuando no salí en las encuestas porque me parecieron lo que en ese momento califiqué. Cuchareadas. Pero me alejé. Después hablé, te quiero decir, pensaba ya no participar. Eso fue septiembre, octubre, noviembre. En noviembre platiqué con el actual presidente. Me pidió que me quedara, que no debía de salirme y que le ayudara a consolidar y a buscar la victoria electoral. Hablamos profundamente de muchas cosas, en términos de veracidad y franqueza, algunas cosas duras. Eso fue en noviembre. Del 17. Por ahí. Y del 18. No, del 17. 17. Es que ya, 18 ya era es que el tiempo pasa Sí. tan rápido del 17. Sin embargo, se leyó la salida de Alejandro Rojas Díaz Durán, tu ex coordinador de asesores, y la crítica que hizo a Morena, un poco como también la voz de Ricardo. No solamente por la posición que tenía como parte de tu equipo, sino porque algunos de los conceptos los has expresado también tú, no Sí. recientemente, no en este distanciamiento del partido que has tenido, pero sí en otros momentos. Sí, puede ser, Enrique. Él tiene, Alejandro Rojas estaba conmigo desde el 2012, más activo. Es decir, debe tener 6 años a la fecha. Es amigo,
no me voy a deslindar de él como amigo. Yo siempre reconozco a mis amigos, pero políticamente él tiene su ruta. Y precisamente, qué bueno que tocas este tema, porque como coordinador de asesores de la Junta de Coordinación Política, era más vulnerable para mí, por la liga que yo les digo que tengo muy delgada en la conducción política. Entonces hablé con él y él entendió que ya no era posible estar en el Senado, en el grupo parlamentario, si él iba a continuar con esta actividad, este activismo, esta crítica a las actuales dirigentes del partido. Y se separó. Y se separó. Renunció hace unos 2 semanas y él está haciendo su trabajo, pero ¿Tú ya no está. querías tener ahí a alguien que Ya estuviera no, haciendo esos porque señalamientos? imagínate a estas alturas, ¿quién te creería que no te quieres involucrar? Sí, que tú pero no- si tu que tú coordinador no- de asesores todo el día está en la discusión Señalando, política, señalando al partido. Entonces preferí cortar por lo sano. Él lo entendió y él decidió separarse. su camino. Él decidió separarse para no afectar al grupo y decir, me voy a dedicar a esto. Está presentando una impugnación, si no me equivoco, ¿no? Ante el Tribunal Electoral. Armenta sí. Armenta sí. Armenta, Alejandro no. Alejandro lo van a solicitar la expulsión. Creo que también Armenta. Pero bueno, eso es un tema del partido. Creo que no es lo Y ahí correcto. anda esperando que también la inviten a unos chilaquiles en Palacio y no ha sucedido, ¿eh? Yo creo que al anda rato. medio sentida, dicen por ahí. No, al rato. Sí la quiere bien el presidente, la estima bien. Entonces, Todo lo que hace el presidente políticamente. Yo sé que en la política ustedes tienen amigos y tienen colegas y tienen compañeros y con algunos hay, pero políticamente, todo lo que hace el presidente te gusta como No. político. No, mira, yo tengo mi opinión. No sería correcto que dijeras una expresión, todo lo que hace es bueno. Yo creo que algunas cosas hay que ir afinando con el paso del tiempo. Siento al presidente... ¿Se lo dices cuando lo sí, ves? Sí. O sea, por ejemplo, Sí. oiga, las mañaneras, presidente, Sí. pues hay Sí, que yo, no, en ese tema no, pero en otros temas que son posible platicar, lo escucha abierto el presidente. Yo siento que esto no está funcionando o siento que esto no va a salir bien. O sea, reflexiones con el ánimo de construir y de revalorar. En la materia legislativa. Y política también. Y política también. Y política. O sea, yo, desde que me vinculé con él hace 21 años, les voy a decir una frase que nunca he dicho. Nunca he dicho, es la primera vez que lo voy a decir. En 1998 y después en el 2000, cuando buscó la candidatura de la jefatura de gobierno, que ganó, y que coincidimos, yo era gobernador de Zacatecas, él era gobernador de la ciudad, y después me dijo, ayúdame, te invito a formar parte. Te voy a citar una frase que dijiste en esos años, a ver si es esa. ¿Cuál es? Tú le ofreciste ser su coordinador de campaña a la presidencia de la República. Sí, y le dije, sí, esa es parte, pero yo lo que le dije, presidente, era jefe de gobierno, yo quiero ayudar, pero quiero que veas en mí no un empleado, un incondicional. Yo aspiro a ser una especie de socio de proyecto de nación, en donde lo que pueda expresar y lo que pueda decir, aportar o proponer, me escuches. O sea, no quiero que me trates como subordinado. O sea, quiero ser un socio. Yo era gobernador de Zacatecas. No, tenían un estatus equivalente. Él siempre se ha portado. Yo nunca he recibido de él ni lo aceptaría, un regaño, una llamada de atención, un golpe de mando. No, nunca. O sea, platicamos. Por eso quizá tengamos una relación muy afectiva, porque yo no engaño, ni él tampoco, y siempre he sido muy franco, salvo lo de la jefatura de gobierno, que sí me alejó de él. Estoy hablándote desde febrero, marzo del 2017 hasta diciembre. O sea, yo ya no lo vi, abril, mayo, junio, o sea, lo veía seguido y yo sentí pues que no estaba cayendo bien mi
promoción política para la jefatura de gobierno. Y quizá no le gustó a él, que es lo que yo ahora pienso a destiempo, mi cercanía o mi colaboración o mi relación de colaboración con ciertos entes políticos del momento. Yo tenía que buscar recursos, pues, donde estaba gobernando no tenía recursos. ¿Y tú te entendiste bien con Mancera? Me entendí bien con Mancera, me entendí bien con el propio presidente en ese momento, Enrique Peña, platicaba con los secretarios, o sea, tenía que buscar, pues platicaba con el de Hacienda, Videgaray, platicaba, o sea, no, con el de Relaciones Exteriores, platicaba con el de Cultura, es decir, yo tenía que hacer... Eso a lo mejor no le gustó, no hoy lo que sé, lo ves en retrospectiva. En retrospectiva, pero sí se enfrió la relación con él desde marzo, abril hasta diciembre. Y sí fue el peor momento de mi vida, en el sentido de frialdad de la relación, política, en donde yo ya en septiembre hablé con mi familia, con mi esposa y mis hijos, y les dije, pues ya, se acabó esto, ya nos vamos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué iba a hacer? Vámonos para el rancho, que el tuyo no se llama como el de él. No, pues como soy maestro de la UNAM, ahorita no me pagan, desde que soy legislador, pero yo tengo mi clase ahí. Para sobrevivir, pues ya no necesitas mucho. Se nos acaba el tiempo y ese señor me va a cortar. Conclusiones, señor Quintana. Pues creo que el Poder Legislativo, particularmente la Cámara de Senadores, que va a permanecer los 6 años de esta administración, tiene retos. Vamos a ver si lo que nos dijiste respecto a la autonomía, el criterio propio, prevalece a lo largo del tiempo. Ojalá que sí. Y pues aquí estaremos platicando. Gracias. Cuantas veces sea necesario. En estos 5 meses hemos actuado así. Enrique, no hay razón para pensar que vaya a cambiar. Voy a actuar así, con autonomía, aunque con comunicación con el presidente de manera permanente. Bienvenido, Ricardo, gracias por el espacio. Este foro está abierto. Muchas gracias. Para hablar así, con franqueza y con apertura. Ya has estado aquí antes y hemos tenido buenas discusiones y buenos debates. Yo enfatizaría esto que señaló ahí Enrique con mucha pertinencia. Un senador no es empleado del presidente, ¿no? No lo es. Sirve a la nación, ¿no? Representa a la nación. Y yo hago votos porque senadores como tú y otros ahí asuman esta responsabilidad entiendo el movimiento y entiendo la estrategia y entiendo el espíritu de cambio, me parece muy bien, pero pues hay que pensar en el bien mayor, y el bien mayor es el país. Sí. No el gobierno, no una persona, no una figura y tampoco el movimiento, es el país. Sí. ¿No? Ojalá y estos señores designados ahora a la CRE sean los indicados. Sí. Yo escuché muchos de los cuestionamientos en comisiones en el Senado que decían que pues había muchas deficiencias en los cuadros de formación profesional de estos personajes. Ojalá y lo hagan bien, porque tienen una responsabilidad mayor. En fin, bienvenido. Gracias, pero tengan confianza, porque finalmente el presidente piensa como tú, es decir, el presidente es el primero que dice la autonomía del Poder Legislativo, el Estado de Derecho y el Poder Judicial tendrán respeto de parte mía, y yo le creo, y yo lo he visto en la práctica. No solo es nuestro gesto personal, sino que el propio presidente cree que la autonomía es el mejor camino para todos. Ricardo, muchas gracias. Enrique, gracias. Gracias, buenas noches. El senador Ricardo Monreal, gracias por la gentileza de su atención esta noche. Aquí La Silla Roja, en punto de la semana entrante. Hasta entonces, buenas noches.